Hola. Mira, Del Padre, del Hijo y del Santo. Espíritu. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena tus Los corazones corazones de tus fieles. en ellos, polvo de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oye, Charito, ¿puedo decir María. algo, por favor? Puedes decir algo. Bueno, sí. ¿Puedo? ¿Puedes? Mira. Muchas gracias. Es que nos recomendaron, bueno, Ivonne, tú yo creo que ya la viste, nos recomendaron para ver una película para que la vieran los niños que se llama El Gran Milagro. Y Sí. está en Netflix. Entonces yo quisiera que todas la viéramos porque justo una de las clases se trató de la misa y toda la película es de la misa. Es una cosa preciosa lo que significa la misa. Entonces yo quisiera recomendarles que la vieran a todas nuestras compañeras que nos están escuchando porque te das cuenta verdaderamente de lo que es misa y tú nos diste ese curso, nos diste esa clase, Charito, y en verdad ahí te das cuenta de la importancia, de la realidad, de la maravilla que es el sacrificio de la misa. Y bueno, me encantó, lloré, todo, ¿no? En verdad está preciosísima. Se las recomiendo mucho. Que la señora mayor, que se supone que murió ese día, se va a misa en alma y cuando tocan la puerta, ella entran a su cuarto y ella acababa de morir, pero ella había estado en misa, o sea, en su espíritu había ido a la Santa Misa. Entonces, sí, qué cosa más hermosa. Sí, muy bonita. Sí, por favor, véanla. Llevan en el ofertorio, llevan los obsequios a Dios, No, como en el santo, están todos los ángeles y santos cantando. Todo eso que les expliqué, también lo saqué de allí. Sí, es que está verdaderamente, y por ejemplo, también cuando es ¿cómo se llama ahorita? Bueno, cuando está recordando la última cena, ¿cómo estás ahí? Que Cristo está realmente sufriendo y sangrando por ese momento que hace por nosotros. Verdaderamente se las recomiendo mucho porque mucho de lo que vemos en el curso y de lo que Charito nos ha explicado, le das una comprensión hermosa, real y que aparte es divina, una realidad divina, ¿no? Entonces, pues sí se las recomiendo mucho. ¿El milagro de la vida? No, se llama el gran milagro. El gran milagro. Gracias. No, con mucho gusto. Sí, se llama El Gran Milagro, es un poco en caricatura, pero está muy, muy buena. Sí, está bien bonita. Esta semana les dejé de tarea ver la película a los niños de mi grupo. Yo también. Mira. Hoy hicieron la tarea desde antes. Yo también. Okay, hola, bueno. Hola. Charo. Dime. Te mandaron un recadito. Estaba hablando con Juni. Te doy el recado literal. Dile que la amo. Es un amortísimo. No me dejaba, le digo, ya me voy, y dice, ¿por qué? Le digo, tengo que entrar a mi clase. ¿Qué clase? Nos da Charo formación. ¿Charo? Pues Charo, no sé cuál otra. Charito. Pero Charo. Y dice, por favor, dile que la amo. Le digo, bueno, literal, lo digo. Es que ella empezó su formación religiosa, digamos, en el colegio cuando yo daba reflexiones evangélicas. Y desde entonces, bueno, ella era ávida, ella quería... Y me exprimía, verdaderamente me exprimía para que yo le explicara todo. Y luego cuando nos encontramos, bueno, fueron unos abrazos. Sí, me dijo, algo así me platicó. Así fue. Ay, qué bonito. Me mandó felicitar y me dice, gracias por presentarme a mi Jesús. Ay, qué linda. Ay, wow. Wow, eso es lo que hace una catequista, chicas. Presentar a Jesús a los demás. Así es. Por eso, por Jesús, no por ti mismo. Eso es lo más importante. Pues hoy vamos a tener un tema que ha sido muy peleado en la iglesia, muy controversial, que es el de las imágenes. ¿Alguno de ustedes sabe qué pasa con las imágenes? ¿Por qué unos protestantes no las quieren? ¿Por qué no se hacen ninguna imágenes? ¿Alguna idea que tengan por ahí? Charo, ¿te puedo leer lo que dice en catholic.net? Dímelo. Mira, dice, ¿qué son imágenes sagradas? Dice, son representaciones
estatuas, pinturas, mosaicos, esculturas de contenido religioso que vienen efectuados con diferentes materiales y estilos. Estas representan a Dios Padre, Jesucristo, al Espíritu Santo, a la Virgen y a los santos. Se sirven de elementos que provienen de este mundo en sus diferentes componentes, humano, animal, vegetal, material. Pero estos elementos están, hechos ahí para indicar una cosa, representan realidades que no pertenecen a este mundo visible. Son reflejos, signo de lo divino, de lo religioso, de lo espiritual y de lo sobrenatural. O sea, eso es como así una explicación de qué son. Eso es la esencia de lo que es las imágenes sagradas dentro de la iglesia. Así es. Bueno, vamos a comenzar con la palabra, que siempre tenemos una palabra en latín o en griego, que se llama apologeomai. Y esto es la oración que hacen en silencio los sacerdotes. Ustedes han visto en la Sagrada, por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía, que hay oraciones que los sacerdotes dicen en silencio. Sí. ¿Algunos recuerden? En el momento... Cuando se lava las manos, y se lava, Señor, manos que el alma limpia. Lavaré mis manos entre los inocentes y rodearé, Señor, tu altar para escuchar tus alabanzas. Ese es el momento de lavado de las manos. Y después también, antes de recibir la comunión, después de ver la consagración, también hay una oración íntima de Diga. ¿Qué? ¿Subo lo de la leche y las cocas? Sí, por favor, súbelo y ve si también las medicinas que van ahorita. Y ve si todavía está en Braulio bien. Y si están, diles que tú los llevas para que Braulio la acompañe. Pero yo creo que ya se fueron. Okay. Miren, es la oración que dice el sacerdote, dice: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste la vida al mundo con tu muerte. Con tu muerte diste la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y no permitas que jamás me separe de ti. Eso dice, es la preparación del sacerdote para la comunión. Entonces, estas oraciones, estas pequeñas frases que son para él concentrarse más y poder hacer la celebración más, como más, ¿qué puedo decir? Más devotamente, se llaman apologeomai. Apologeomai. Pero bueno, estos siempre nos dan una palabra y yo sé así, ¿no? A ver, entonces vamos a ver. Las imágenes sagradas, como nos decía, ¿quién eres? Gaby, ¿verdad? No, Gaby. Sí. Es que Ale es justa, pero ella es Gaby. Dice que son, las imágenes sagradas son representaciones de personas o episodios, todo eso fue lo que leyó ella, y que representan algo que no está ahí. Yo siempre digo, cuando es que ¿por qué las imágenes que nos dicen algunos hermanos separados? Digo, ¿y por qué tienes fotos? Claro. Tú no tienes persona ahí, pero te la recuerdan. Bueno, pues un poco es esto. Y la iconografía cristiana es importante porque transcribe en la imagen el mensaje del Evangelio. El mismo Evangelio de la Sagrada Escritura, pero la transmite en vez de palabras con imágenes. Y así las palabras como que se esclarecen. Aquí en mi libro precisamente acaba de que es como el Evangelio para los que no saben leer. Exacto. ¿Cuántas veces tú llegas a una catedral, los vitrales mismos de nuestra parroquia, que te representan la barca de Pedro, que es la iglesia, con las olas que le pegan, pero que detrás de cada una de las columnas está la cabecita de un apóstol, si las han visto, ¿verdad? Díganme que sí. Sí, claro. Bueno, sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues todo eso, imagínate cuando construían aquellas enormes catedrales y ponían en piedra o en vitral las escenas del Evangelio. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de cuando fui a Guadalupe en Cáceres, en España, en la pared de afuera
estaba el bautismo de los primeros indígenas mexicanos que llegaron a España. Allí se bautizaron y está la imagen. Y dices, wow, ellos ahí quedaron inmortalizados. Entonces, ¿qué pasa con lo de las imágenes? Bueno, en el Antiguo Testamento no se podía hacer ninguna imagen de Dios porque no se conocía a Dios, no se podía decir ni su nombre. Claro. Era palabras mayores, entonces menos una imagen. Pero después de la encarnación del Hijo de Dios, ya tenemos una imagen de la persona de Cristo, que además somos imagen del Padre que nos creó. Y entonces empiezan a hacer las imágenes porque nos recuerdan a estas personas, ¿no? Es importante saber, por ejemplo, que en la iglesia tienen que tener un orden. No sé, ¿no están? Ok, no importa. Me parece muy bien, gracias. Perdón. ¿Qué estaba yo diciendo? Sí, que tiene que tener un orden. A partir de, ¿se acuerdan de la Capilla Sixtina? Nos lo puede explicar perfectamente. En la parte alta siempre está la gloria de Dios. Está o la Santísima Trinidad, o está Dios Padre, acuérdense la creación, los ángeles alrededor, de ahí pueden empezar las imágenes de María, y de ahí hacia abajo los santos. Es un orden que tienen que tener. Es importante saber, porque no se puede poner en lo alto a alguien más que a Dios. Siempre tiene que tener el primer lugar. Otra cosa importante, dice que cuando veneramos a las imágenes, pues no veneramos, no adoramos la imagen, como se dice, como luego nos critican, sino lo que representan, lo que me recuerdan. Pero si caemos en este pecado de idolatría, cuando hay una imagen que ha hecho muchos milagros, casi se adora a esa imagen. Yo les puedo decir que ha habido pecados de idolatría con la Virgen de Guadalupe, porque es como el Dios mexicano. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, especialmente cuando lo expliquemos a nuestros niños. María siempre lleva, o con San Judas Tadeo, ¿no? O con San Judas, bueno, ahorita es otro. O Charbel. Que tiene mucho, y el Charbel ya, San Charbel es ya más de gente un poquito con más cultura, y sí, medio que, pero sí es como, más bien como un fetiche, que como un santo al que le voy a implorar para que le pida a Dios. Puede ser que los santos son nuestros intercesores, pero el único mediador es Jesucristo. Sí. Y María pidiéndole, como en las bodas de Caná, a su hijo que lo haga. Ese es el orden que tenemos que seguir. ¿Por qué les insisto tanto en esto? Porque tuvimos este problema con Lutero. Él decía, solo la fe basta y no hay más que un mediador, Jesucristo. Todo lo demás no importa, ni tus obras. Si eres bueno o malo, no importa, tú estás designado para ser bueno o malo. Entonces, por eso hay que decir, no, los santos nos ayudan con su ejemplo. Aquí mira, aquí mismo dice, la única imagen que tiene que haber forzosamente en la liturgia es el Cristo crucificado. Crucifijo. Fíjense, Cristo crucificado, no nada más la cruz. Es importante que esté la figura de Cristo, con ojos abiertos o con ojos cerrados, pero debe de estar Cristo. Y puede estar, que tiene que estar cerca del altar, o a un lado, o atrás, o encima, pero siempre tiene que haber un Cristo. Es importante, dice la imagen sagrada, el ícono litúrgico representa principalmente a Cristo. La encarnación del Hijo de Dios inauguró la nueva economía de las imágenes, eso nos dice nuestros apuntes. En otro tiempo Dios, que no tenía cuerpo ni figura, pues no podía de ninguna manera representarse. Pero ahora que se ha hecho ver su carne,
y que ha vivido con los hombres pueda ser la imagen de lo que se ha visto de Dios. Y la única imagen que tiene que estar, que se requiere, es la cruz. Dice, con ojos abiertos o con ojos cerrados. Conviene que esa cruz permanezca junto al altar, siempre, en la misa o sin, en la celebración o sin celebración. La cruz, fuente de nuestra salvación, es el símbolo que recapitula todo el misterio pascual. Y a través de la Santa Cruz se representa la pasión de Cristo, su triunfo sobre la muerte. Las imágenes de los santos. Y aquí nos habla de que cuando nosotros hacemos una imagen de santo, cuando nosotros veneramos a algún santo, veneramos cómo en él se cumple la redención de Dios y cómo su seguir el ejemplo de Cristo lo ha llevado a ser el santo que es. Es importante que nos demos cuenta que lo que imitamos, lo que veneramos del santo, es su semejanza a Cristo, su cercanía a Cristo, su ofrecer su vida por él, no sé, tanto su martirio como su propia vida, que trató de imitar a Cristo. Que pueden ser de cualquier material, eso también nos habla, dice que puede ser de cualquier material, pero que tienen que ser como dignas, digamos. Yo les voy a ser franca, soy muy mala, pero yo cuando llego, no sé si les haya pasado, a la iglesia de San Ignacio de Loyola en Polanco, y veo ese Cristo como así, ay, me da como miedo. ¿No es la de San Agustín? ¿No es la de San Agustín? ¿La de Polanco? ¿A otra? No. La que es como un triangulote grandote. La de San Ignacio de Loyola tiene un Cristo y una Santa Mónica que a mí, en lo particular, me dan un poco de miedo. Ah, sí, yo también hay algunas que no las puedo ver. Entonces, pues está bien que nosotros les comentaba, no sé si a ustedes les comenté o no, pero en el pueblo de al lado de mi marido, donde era la parroquia, bueno, yo entrar a la parroquia era como peor, decía mi marido, es como entrar a la disco, ¿no? Y pues mira, más o menos, porque le puedo decir lo que había detrás del altar, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y además, o sea, la muerte, la guerra, la peste, o sea, y además con una brocha pintada en rojo, salpicada, de rojo, y yo decía, me quita la inspiración. Pero claro, me decía el padre, pero no ves que, mira, lo que tú quieras, pero no me gusta. Entonces, en vez de, qué mala, pero en vez de que la imagen dijera, ay, tengo que ser buena para que no me toque todo eso, digo, no, por favor, los 4 caballos del Apocalipsis. No, pues también hay que cuidar un poco. No, me río, Charito, porque igualito me pasaba. Es más, yo ahorita quiero recordar la iglesia del pueblo de mi abuelita. Se llama Santiago Yeche, el pueblo, muy cerca de Atlacomulco. Y era tétrico entrar a la iglesia, porque además es un lugar en un cerro, es frío. Entonces, para entrar, yo, o sea, la imagen o los recuerdos que yo tengo era entrar a la iglesia, una iglesia muy grande, oscura, fría, y era de Santiago Apóstol. Y las imágenes, la verdad volteabas a ver las imágenes y sí era tétrico, ¿no? Yo de niña decía, no, hombre, ¿qué voy a venir? Sí, en vez de que te ayuden a qué ternurita o qué grandeza o qué, dices, ay, cosa. Sí, hay que tener cuidado porque esto sí da miedo, la verdad. Sí, El caso es que bueno, la intención, yo le pregunté a Mateo, se llama, todavía vive, el párroco, yo decía, ay, don Mateo, de verdad que no me gusta nada sus imágenes. Pero claro, hay que ver la profundidad. Le dije, no, yo entrar y tener que voltear para otro lado para poder tener la misa en paz, nomás. Y luego encima me la decía en gallego, bueno, peor. Pero me la aprendí. Bueno, el caso es que bueno, las imágenes suelen ser, bueno, también las gárgolas y los dragones y al pobre Santiago, que fue tan buenísimo, y que lo ponen como
Santiago Matamoros, no, bueno. Ese Santiago montado al caballo con una espada cortando cabezas no era nuestro Santiago. Ese fue el que dijeron que después cuando contra la, ¿cómo fue? La reconquista de España, que estaban los árabes ahí, cuando reconquistaron, decían que había salido Santiago en un caballo blanco cortando cabezas. No, Santiago, a él le cortaron su cabeza, no iba a él a cortar otras cabezas. Entonces sí, es difícil, pero bueno. Un poco en risa, un poco en broma, pero las imágenes nos tienen que evocar esa parte del cielo que queremos alcanzar, o esas buenas obras. Por ejemplo, vemos a nuestro San Judas y tiene unos símbolos especiales. ¿Qué símbolos tiene San Judas? La llamita del Espíritu Santo. La llamita del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué otra cosa tiene? Lo que dicen que es la moneda, pero que era la foto, como el primer retrato de su primo Jesús, ¿no? El primer retrato de Jesús, porque decía que se parecía mucho a Jesús en su forma de ser y en todo. Entonces, y un báculo. Todos los símbolos son importantes. Yo los tengo aquí, los estuve escribiendo. Ahorita les escribo. Pero bueno, dice aquí la belleza. La finalidad de las imágenes es la contemplación, que te lleven a meditar, que te lleven a los himnos litúrgicos. Todo eso, miren, la liturgia, las imágenes, la música, todo nos tiene que llevar a elevarnos más, a que se grabe más en nuestro corazón. ¿Por qué hacen ustedes imágenes y el teatrito y tratan de poner el evangelio en palabras de los niños? Porque eso es lo que se les va a quedar grabado en su corazón. Y eso es lo que tiene que ser también para nosotros. Entonces, sí, la belleza, el color, nos estimulan a la oración. Si la cosa es muy fría y muy fea, pues difícilmente. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando visitaba los monasterios, en la zona de donde era mi marido había muchos monasterios, una zona de muchos benedictinos, y entonces eran unas paredes anchas, y en medio de la pared había unos ventanucos con donde reposar como el libro, y se veía la inmensidad del valle. ¿Se imaginan sentarse ahí en la tarde a orar? Pues eso es lo que tenemos que ver, cómo buscar ese momento de oración. Yo quiero decirles que en este lugar que Dios me ha permitido estar, ver el amanecer y hacer oración es lo mismo, porque ayer lo decíamos, mi hermana y yo, que estábamos juntas tempranito, me decía, es que es hermoso. Y le digo, bueno, si así es de hermosa la creación, ¿qué más hermosa será Él? Dice, ya lo voy a conocer y te platico. Entonces, pues sí, la naturaleza me lleva a Dios, pero también mis imágenes, mis palabras, mi cuidado, mi ternura a los demás, tienen que acercarlos a Dios. Eso es el testimonio que tenemos que llevar, ¿no? La liturgia terrena, dice aquí, la iglesia participa en la liturgia terrena se participa de la liturgia celestial. Entonces, en la liturgia celestial están todos los santos, con los ángeles, todos en adoración, y nosotros aquí tenemos que hacer más o menos lo mismo. Y entonces, por eso, si te metes a la Capilla Sixtina y ves a Dios Padre en lo alto, y luego las otras escenas, María, y luego ves a todos los demás, y ves todas las escenas, te van metiendo, ahora sí como en los niveles del cielo de Dante, ¿no? En los diferentes niveles para llegar a Dios. En donde el penúltimo es María, con toda su luz, con toda su grandeza, con toda su ternura, que está para acercarte ya al último peldaño, que es Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que disponernos para que los fieles sean conducidos a eso.
Importante, y pasó hace no muchos años, no poner tantos santos que te quiten la devoción. Por eso luego se hicieron la capilla para poner a los santos, por si no, ibas saludando a todos los santos antes de llegar a el Santísimo. Me Yo lo acuerdo. hago después, Charito. Después ¿Ya? hago mi peregrinación. Yo después de misa es cuando hago mi peregrinación. Diego justo también se burla, me dice, pues ya échate el Vía Crucis de una vez. O sea, porque voy visitándolos, me encanta. Pero después de misa. Después, mira, por ejemplo, cuando llegas a Santiago de Compostela, todo el mundo llega, los peregrinos, y van derechito a darle el abrazo al apóstol. Pero a mano izquierda hay una capilla preciosa, un poco oculta por el pasillo que tiene una reja, llena de luz, pero adentro, no desde afuera nomás se te brilla, donde está el Santísimo expuesto día y noche. No te creas que tiene tanta gente como afuera. No todos los peregrinos llegan a ver. Yo cuando les decía, a todos los que llevo, les digo, primero vamos a saludar al Señor. ¿A cuál? Al Señor de los cielos. Primero visitamos al jefe y luego a sus subordinados. Y se ríen de mí, pero es que así debe de ser. El primer lugar siempre es para Dios. Entonces, le haces el saludo, haces la adoración y luego, como no, le vas a dar el abrazo al apóstol. Es que eso tenemos que inculcarlo. ¿Por qué? Porque a veces nos perdemos en todo esto de los íconos, de las figuras, de los santos, y nos perdemos. Y entonces ahora, como además ya es casi más turístico que una búsqueda del perdón, ir a Santiago, pues se nos olvida que el patrón está a la izquierda. Pero, perdón, ¿puedo comentar algo? Digo, estoy de acuerdo porque sí, algunos por falta por ignorancia, por falta de... Sí, se hace a lo mejor una devoción sí extra, ¿no? Pero la verdad es que los santos, digo, hablando sobre también por qué, digamos, además de la historia perfecta que nos vienen dando y su ejemplo de vida, ellos oran por nosotros. Y eso es algo que se puede comprobar también en la Sagrada Escritura, por lo que decías tú de los hermanos separados que nos critican. Aquí mismo en los apuntes viene una cita que es de Hebreos, una de Apocalipsis, que a mí me gusta, en el libro en el capítulo 8, versículo 4, si quieres se las puedo leer, es muy cortita. Por favor. Dice 8:4, y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y entonces hubo trueno. Pero bueno, aquí lo que menciona es, y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. O sea, los santos oran por nosotros. Eso es lo que también tenemos que ver. Vaya, de por qué pedimos su intercesión, ¿sí? Para que a través de Jesús y en el nombre de Jesús o nos ayuden. Son nuestros abogados, nuestros intercesores, ¿no? Y siempre, obviamente, pues con el orden que tú mencionas. Pues fíjate que eso es parte de lo que es de los santos, la comunión. Gracias, la comunión de los santos. Estamos todos unidos. Los que ya están en el cielo están en la iglesia triunfante. Los que están en el purgatorio purgante, los que estamos en la iglesia peregrinante, que somos todos nosotros. Todos juntos, unos oramos por otros, pero que ya están en el cielo, están orando por nosotros. Y nosotros, yo quiero ver a ese niño que me mande un beso. Ya se fue. Y oramos por... Hola. Mira. Oramos unos por otros, por los que están en el purgatorio. Es importantísimo que recemos por ellos.
porque después vamos a necesitar que recen por nosotros. Y yo, ahora que estoy pues preparando a mi hermana para la partida, le digo, es importante que todo lo que haces, así como cuando haces el Señor mío Jesucristo, es ofrezco mi vida, obras y oraciones en satisfacción de mis pecados. Eso es borrar el purgatorio. Ofrezco mis dolores por la satisfacción de mis pecados, ofrezco todo. Eso, esas oraciones por los que están purgando, que ellos ya no tienen méritos, ellos los méritos los tenemos que hacer nosotros por ellos. Y mientras estamos en vida por nosotros mismos, para que luego ellos cuando salgan van a pedir por nosotros ya como iglesia triunfante. Esta economía de la comunión de los santos es maravillosa. Y tenemos que aprovecharla y de ser conscientes de ella. Porque verdaderamente somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y entonces cuando estamos rezando por unos, cuando estamos viendo las imágenes de otros, somos parte de ese cuerpo místico que me hubiera gustado presentarles, el cuerpo de Cristo hecho de muchas figuritas, ya ves que luego lo hacen con todo caritas, 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 porque eso es lo que es realmente. La cabeza es Cristo, el cuerpo somos cada uno de nosotros. Y a uno nos tocó ser boca, y a otro nos tocó ser mano, y a otro nos tocó ser pie. Pero todos luchando y trabajando por ese cuerpo que llegue al Padre. Entonces, qué importante aprovechar todo lo que ¿cómo se llama? Los santos hacen por nosotros. Y lo de las imágenes, quiero leerles. Acá está. Mira. Porque hubo mucho problema a causa de las imágenes, hubo un cisma entre Oriente y Occidente en 1700 y algo. Duró un siglo el pleito de las imágenes, dice aquí. La disputa de las imágenes, que duró un siglo, en relación al culto de las imágenes, podemos decir que los cristianos de los primeros siglos habían manifestado una cierta oposición a la representación de la divinidad y de los santos, basado en algunos pasajes de la Escritura. Y estábamos viendo que, bueno, a partir de la encarnación ya fue diferente, porque antes no se conocía a Dios. Las consideraban como ídolos. Sin embargo, ya desde el siglo III, van apareciendo representaciones de Cristo, de la Virgen, de los santos. Las catacumbas mismas fueron decoradas con representaciones de personajes y con escenas de la Escritura, en las que Cristo ocupaba un lugar eminente. En los sarcófagos cristianos se esculpían escenas religiosas. También en los templos van apareciendo imágenes. El hecho es que poco a poco se van imponiendo tanto en Oriente como en Occidente. Se ve en ellas una fundación pedagógica. Son sermones silenciosos o libros de analfabetos. Son veneradas como si fijaran la presencia de aquel o de aquellas que representan. Y algunos empiezan a preocuparse. Empiezan a preocuparse de que el culto que se le diera a las imágenes fuera superstición o idolatría. En el año 726, el emperador León III destruyó una imagen de Cristo muy venerada que se encuentra encima de la puerta del Palacio de Constantinopla. Y ahí empezó la política de la iconoclasta o destrucción de imágenes, que prosigue el emperador a pesar de motines populares y la resistencia. Un nuevo motivo de fricción entre Roma y Constantinopla. Después dice aquí valor y finalidad de las imágenes. Dice, ¿cómo encaró la Iglesia este problema? El problema de las imágenes provocó la escisión de la Iglesia bizantina en dos bandos. Los emperadores isauricos se apoyaban especialmente en el ejército, que les prestaba una adhesión entusiasta y fue el brazo ejecutor
de la política iconoclasta, que ellos iban y rompían imágenes. En cambio, los monjes, en su gran mayoría, fueron fervientes defensores de los íconos y muchos de ellos sufrieron el martirio a causa de defender las imágenes. Junto a los monjes estuvo la gran masa del pueblo, muy amante de las tradiciones religiosas y profundamente heridas en sus sentimientos. Bueno, esto duró mucho tiempo hasta que Irene, esposa de León IV, promovió la calma de acuerdo con el Papa Adriano I y convocó el segundo concilio de Nicea. Fíjense, una mujer vino a traer calma. Y luego dice aquí que la otra fue, la lucha se reanuda en 1843, otra vez pleito, hasta que la emperatriz Teodora, que es la regente del imperio durante la menoría de edad de su hijo, el pueblo triunfó sobre la voluntad imperial. Y entonces el asunto de las imágenes no volverá a dar problemas hasta que llegó Lutero. Y Lutero, les comentaba yo al principio, que llegué a él, decía precisamente que el único mediador era Jesucristo, que todos los demás era idolatría y que ni siquiera tus buenas obras te podían alcanzar la gracia porque tú no eras Dios, solamente Dios, solamente Jesús y solamente el bautismo. Entonces, bueno, viene todo, en este libro ya viene después todo lo de lo que las protestas de Lutero, pero bueno, lo que nos importaba era lo de las imágenes, la importancia de las imágenes, ¿no? Recordar la imagen. Charito, también lo que pasa es que en la escritura, cuando efectivamente viene de que no tendrás imágenes y era porque la gente entonces, o sea, es que nos tenemos que poner en el entorno de la época. Entonces sí tenían muchos dioses, dioses que no eran. Borrego de oro. O sea, y en las mitologías, por ejemplo, la griega, la que luego la convirtieron a la romana, y en otras mitologías también, pues hay dioses. Y en la época también del Antiguo Testamento, pues tenían dioses a los que adoraban, y a esos son a los que se refiere, que no deberían tener falsos dioses ni imágenes. Y sin embargo, el mismo Dios le dice a Moisés, cuando los picaban las serpientes, ¿te acuerdas? Haz la imagen de una serpiente, ponla en una cruz en lo alto, y todo el que mire esa imagen se salvará. No le picará a la serpiente. Y así, y aunque le pique la serpiente se curará, esa es la idea. Sí. Pero sí, por eso, basado en las Sagradas Escrituras, nos dice aquí nuestros apuntes, que muchos de ellos no querían tener imágenes porque la Sagrada Escritura decía que no. Pero bueno, los monjes y el pueblo veneraban a las imágenes que les ayudaban mucho, lo mismo que la música, los versos, las homilías. Es impresionante cuando tú llegas a un convento de estos de Cluny, que cuando tuve la bendición de ir con el padre Ángel Espinosa, en medio de la iglesia se puso a cantar el Ave María y te retumbaba y se te hacía chinita la piel. Porque no es que él tuviera una super voz, pero ahí se oía como, bueno. Entonces, que todo eso te ayuda ¿a qué? A inspirarte, a la devoción, a concentrarte, ¿no? Por eso todo lo que te ayude a llevar a Dios está permitido. Lo que te aleje, no. Y eso también depende de ti. Ay, mi hermana me llama, perdón. Uy, pero si yo entro igual me pierdo. No, bueno, ya sabe que yo estoy ocupada. ¿O no? ¿La contestaré? No. Contéstale, Charito. Ya se dice llamada perdida. Bueno, hablando de mi hermana, ya viene hoy, mañana otra vez la doctora, ya los dolores le vienen más seguidos,
Pero bueno, ella está lista y preparadísima para su partida y su encuentro con Dios. Espero que tarde mucho, pero yo creo que no más de 2 meses. Para que no lo olviden en sus oraciones. Bueno, claro que no. Aquí resumiendo un poco, es la imagen de Cristo, es el ícono litúrgico por excelencia. Siempre tiene que estar en la liturgia. Cuando van de campamento, los muchachos con un sacerdote ponen su crucifijo, aunque sea el del rosario, pero tiene que estar presente para decir la misa. Sí sabían, ¿no? Es importante. Y luego dice las demás, los demás que representan a la Madre de Dios, a los santos, significan a Cristo que en ellos es glorificado. Y luego las imágenes proclaman el mensaje del Evangelio que la Sagrada Escritura transmite por medio de la palabra y nos ayudan a despertar y alimentar la fe. Voy a leerles solamente 4 frases de aquí de la carta de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, en el 99, y dice, para transmitir el mensaje de Cristo, que Cristo le ha confiado a la Iglesia, tiene necesidad del arte. El arte posee esa capacidad peculiar de reflejar uno u otro aspecto del mensaje, traduciéndolo en colores, en formas, en sonidos, que ayuden a la intuición de quien contempla o escucha. La Iglesia necesita también a los músicos. El canto, la fe, se experimenta como exuberancia de alegría, de amor, de confianza, de confiada espera en la intervención salvífica de Dios. ¿Qué palabras de San Juan Pablo? La Iglesia tiene necesidad de arquitectos, porque los arquitectos tienen que construir lugares hermosos y dignos para que se pueda entrar. Dice, no pocas veces han construido templos que son a la vez lugares de oración y auténticas obras de arte. Habla también de la belleza que salva. La belleza que transmiten a las generaciones del mañana provoca asombro en ella. Los hombres de hoy y de mañana tienen necesidad de este entusiasmo para afrontar y superar los desafíos cruciales que se avistan en el horizonte. La belleza es clave del misterio y llamada a lo trascendente. Y entonces tiene la frase de San Agustín que dice, tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Entonces, dice aquí, os deseo, artistas del mundo, que vuestros múltiples caminos conduzcan a todos hacia aquel océano infinito de belleza. ¡Ah, qué palabras de San Juan Pablo! ¿No? Qué bonito. Yo, por ejemplo, les puedo decir, tuve una experiencia increíble cuando fui a Tierra Santa. Llegamos a Nazaret, iba con una amiguita, que es su hija, muy linda, pero no más porque es muy linda, pero ella era, pues, no atea, porque yo fui su madrina de confirmación, pero pues ya sabes, pinceladita de... Cuando llegó a Nazaret, entró, se hincó enfrente de la casita de la Virgen y empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, que no había manera de calmarlo, porque decía, aquí la Virgen sufrió mucho, aquí la Virgen supo todo lo que iba a venir, y lloraba. ¿Por qué? Porque representaba la anunciación de María, la encarnación del Hijo de Dios, como una cuevita que se sabe que fue ahí donde fue la encarnación, trajo a esta mujer una conversión increíble. Pues es así, porque Dios se vale de todo. Y recordando esos lugares maravillosos donde Dios puso aquí su pie, pues entonces nos llevan, ¿no? A eso. Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que tristemente voy a dejar de verlas porque lo tengo aquí en mi teléfono. Miren, quiero decirles, todas las imágenes tienen algún significado, algún símbolo. Por ejemplo, tengo aquí frente a mí a la Virgen de Guadalupe. No, bueno, los símbolos de la Virgen de Guadalupe son impresionantes, tan impresionantes
que cuando los indios mexicanos lo adhieron, No te veo, Charito, o sea, no veo las imágenes, ¿o soy yo nada más? No, no las ves porque yo las tengo frente a mis ojos, pero no las pude poner. Pero bueno, a ver, vamos a ver si la ves. Sí, le doy la vuelta. Ah, sí. Claro, pero mírame a mí. Entonces, todas las imágenes, primero, el sol a sus espaldas, o sea, el sol, el Dios Padre. El embarazo que se nota, la flor especial que hay ahí, que significa que es Jesús, el ángel, la luna, o sea, todo eso, todos estos son símbolos que vienen en las imágenes que nos ayudan a ver qué hay más allá. Importantísimo, por ejemplo, todas cuando vas y tomas ese especial curso que hay sobre las imágenes de la túnica de María, las estrellas, y ahora que han sacado como los rayos del sol como si fuera un cuaderno pautado y que tocan la música, es una música celestial, es una música hermosa. Todo eso nos tiene que acercar a Dios. Pero aparte de eso, hablábamos de San Judas, pero tenemos otra simbología. Por ejemplo, cuando tienen una azucena en la mano, ¿qué significa? Pureza, santidad. El amor a la pureza. Cuando tienen una palma, el martirio. Martirio, cierto. Por ejemplo, cuando tienen un libro o un báculo, pues que son obispos. Cuando tienen la tiara, el que es papa, ¿no? Fíjense, vayan viendo todo lo que puede haber. Luego hay el estandarte, por ejemplo, el estandarte que es blanco y negro son los dominicos. Todos los atributos que vienen son importantes. Dejen que lo lea desde más arriba. ¿Qué nos ponen? Nos ponen los instrumentos de su martirio. Por ejemplo, hay una santa, ahorita no me acuerdo cuál es, ahorita se los digo, que tiene una charola con los senos, porque se los cortaron. Otra que tiene sus ojos, o sea, son terribles. Pero estos son los instrumentos de Santa Lucía, exacto. Los milagros importantes, si hay algún milagro importante, también lo ponen a un lado. También su condición social, su profesión, los obispos, el papa nos pone aquí. Luego, el perro con la antorcha. Dice, representa el fuego que va a encender en el mundo por medio de la predicación. La estrella. La estrella personifica la tarea de predicador. Es el faro de almas hacia Cristo. La cruz o el estandarte o el Santo Rosario. La cruz de 2 brazos, ya ven como la cruz de 2 brazos, son fundadores de grandes familias religiosas. Luego, el libro y una iglesia es que representan, se me va mi ojo, la espiritualidad de Santo Domingo. La iglesia representa la Basílica Laterana, que no es luterana, la Madre Iglesia Universal. Luego las 3 mitras alude al ofrecimiento que hicieron de 3 obispados, pero los rechazó porque quería dedicarse a los pobres. No dice de qué santo es, pero y aquí va poniendo cada uno todas los diferentes símbolos que tienen. Todos estos símbolos de las imágenes son importantes, era lo que yo decía. A ver, vean unos que les gusten. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿qué tiene en sus manos? Tiene unas flores y una cruz abrazada. Un Cristo y un... Santa Teresa tiene un libro y una cruz. Cada uno va teniendo, ya te me fuiste, va teniendo un símbolo, porque es lo que representa. Entonces sí les voy a dejar de tarea, pero recuerden, que 3 imágenes que a ustedes
les guste algún santo especial. Ya vimos a San Juditas, ya no lo podemos ver. Y que nos diga, y me encanta San Juditas y es un San Judotas, porque menudo personaje. Pero... Y que luego no se sabe que realmente era la foto de prima, por eso mucha la devoción del dinero, ¿no? Que es como, se ve como moneda, entonces dicen, ay, la moneda es del dinero, no sé qué. Bueno. Sin comentarios. Lo que le gusta, pues sí. La verdad es que sí es importante conocer, y sobre todo, miren, tenemos ahí varias imágenes en la capilla de los santos, y ver de qué se trata, qué es lo que tienen. La Virgen de los Dolores con las 7 espadas, saber cuáles son esos 7 dolores de la Virgen. Pero te los tenemos que mandar, Charito, o decir, no, o cómo. Los platicamos cuando, pero apúntenles, para que luego los tengamos para la próxima clase. Claro, yo escogí a San José, de hecho pensé que era para esta clase, así que yo aparto San José. ¿Y qué tiene San José? Porque además San José, su fiesta ya es este viernes 19. Bueno, tiene 2, el 19 de marzo y el 1 de mayo, que es Día del Obrero. San José Obrero. ¿Pero qué tiene San José en sus brazos? Hay al niño, y también tiene su bastón con los lilies. ¿Cómo se llaman los lilies? Se llama Azucena. Azucenas. Una Azucena. Con las azucenas. Su bastón. Su bastón con las azucenas. Y casi siempre con... Perdón. A ver, sí. No, perdón, es que interrumpí. Tú adelante, perdón. Te decía la leyenda que los sacerdotes, para escoger un marido para María, habían dicho que eran sus varas, y la de San José floreció, y por eso la habían escogido San José. Así es. Y es la azucena, porque la azucena es también, ¿cómo se llama? El símbolo de la pureza. De la pureza y santidad de San José, sí. Y además, bueno, hay algo que yo había preparado, te digo, porque pensé que era para esta clase. Sí, claro. Pero lo dejamos para la siguiente clase. Es que nadie más que tú la hizo y no me dijiste cuando pregunté. No, sí, a mí me gustan 2 mucho. Santa Rita de Casia. Ay, sí, a mí también me encanta Santa Rita de Casia porque es 4 veces santa, ¿verdad? O sea, imagínate, ella tiene ahí el anillo del matrimonio, el rosario, trae el crucifijo, trae un estigma, como una espina, ¿no? La rosa. Y San Benito, son como 2 de mis santos que digo que escogí, ¿no? Porque está también San Maximiliano, que también me gusta. Bueno, pues entonces sí, si el que haya hecho la tarea, vamos San Benito Abad. San Benito Abad. Porque creo que es muy importante lo que estás diciendo. A ver, por ejemplo, Maritza, Santa Rita, ¿cuáles son sus símbolos y qué representan? Trae el anillo de matrimonio, porque Santa Rita, antes de ser monja, estuvo casada y tuvo 2 hijos. Ajá. Tiene... el matrimonio? No. Le fue pues fue muy difícil su matrimonio, porque fue una época donde se peleaban, ahora sí que a muerte, las propiedades. Entonces era como muy del hombre defender y matar. Entonces ella oraba mucho por la conversión de su esposo. De hecho, a mí, de las cosas que más me impactó también en su oración es porque que ella decía, y alguna vez me dijo un sacerdote, a ver, ¿qué mamá es tan valiente para decirlo? De que ella oraba y le pedía a Dios que antes de que sus hijos lo ofendieran, se los llevara. Y obviamente cuentan en su historia que antes de que a ella, cuando su esposo se convierte, lo matan en una de las venganzas, y su familia le quita los hijos, y al quitarle los hijos los entrenan en lo que ellos estaban educados, y justo el día como que se iban a estrenar, hay como un saboteo, y los niños caen en una epidemia, una pandemia, y mueren los 2 niños.
Entonces, ella Antes de morir que pecar. Fíjate, eso es tener tan claro que cualquiera que te lo oiga hoy día dice que eres una loca, histérica. Pero es antes morir. Sí. Idólatra. Que se mueran mis hijos que te ofendan. Sí, fíjate, sí. Y es tan radical como si tu mano derecha te aparta de Dios, córtala. Bueno, pues así es, pero no nos la creemos. No por eso también traía el rosario, o sea, todo el tiempo oraba tanto por la conversión de su esposo como haciendo la oración por sus hijos. Exacto. Y su esposo se convirtió porque la encontró, la vio que justamente estaba levitando, ¿no? En el crucifijo. ¿Es ella? O sea, cuando... Orando en el... Y luego otra cosa importante es que no le permitían entrar al convento. Eso fue muy fuerte porque obviamente pides y se te dará y como que enloquece, ¿no? O sea, es tanto su dolor, o sea, aunque él había pedido, sabía que no habían ofendido a Dios, mueren sus 2 únicos hijos y ella quiere encontrar refugio en el convento y le dijo, aquí no es un refugio, aquí se viene realmente a amar a Dios, no a esconderse del dolor. Y Ay, qué fuerte. Es como ella lleva un proceso de vida antes realmente de ser religiosa. Sí. Cuando ella muere, florecen las rosas. Por eso también tiene una rosa. Y pero tiene una espina de Cristo que daba muy mal olor y no la querían. Cuando empezó a oler lindo su cuarto, es que ella acababa de morir. Exacto. Entonces, qué importante es toda la simbología, porque te va contando, viendo la imagen, te va contando su historia. Esa también es una película hermosa. Yo sé que era en 2 discos porque la teníamos, yo la tengo en mi oficina, pero pues allá está bien. Sí. Ahora que regrese. Es una historia larga, es larga. Es impresionante y sí, por eso dicen, no, esa no es. De Santa Rita de Casia, patrona de los matrimonios difíciles. De los casos difíciles, cierto. Entonces, qué bonito. ¿Quién más? ¿Tú, Linda, tenías a alguien más de San Antonio? De San José. De San José, bueno, es que de San José es algo muy importante porque estuvo muchos siglos, digamos, San José un poco en la oscuridad, no era tan popular, no era tan taquillero como estos santos, pero tiene una razón, porque bueno, en su tiempo ellos tenían que tener como le llaman, un perfil bajo, porque siempre estaban en riesgo de que fueran a descubrir que el niño Jesús era el divino Hijo de Dios, ¿no? Y entonces esa era la razón por la cual, digamos, se mantenían este bajo perfil, y sobre todo San José, porque él era el responsable, pero la belleza de esto es que así como Dios escogió a la Virgen María, igualmente escogió a este hombre increíble, porque también cómo le iba a entregar la custodia de su hijo en la tierra a cualquiera. O sea, es igual tan, algo tan bello y tan hermoso que haya escogido a San José, que además era del estirpe de David también. Y bueno, esa era la razón. Ahora, por ejemplo, que ha salido ya a partir de 1870, que ya fue nombrado el patriarca o patrón de la iglesia. La iglesia. Y ahorita que se ha tenido más, digamos, como más popularidad, porque bueno, el Papa Francisco también este año es el año de San José, pero ¿por qué? Porque representa a la familia, y hoy en día las familias es cuando en más peligro están porque obviamente el maligno quiere destruir el núcleo de la familia, ¿no? Por eso son tantas ideologías y adoctrinamientos en pro de desintegrar a las familias. Entonces, por eso es que ahora sale San José a decirnos, aquí estoy, y para que nosotros
nuestras familias, y por eso, bueno, el grupo, la comunidad de las familias, tienen a la Sagrada Familia como su imagen, digamos. Entonces, esa es, digamos, la importancia de San José. Y bueno, hay muchos milagros de San José. A mí en lo personal me gusta, porque además lo conocí, es el de la iglesia de la Capilla de Loreto en Santa Fe, Nuevo México. La escalera que hizo, ese milagro, bueno, para mí me encanta porque además lo conocí. Yo tenía una tía que vivía en Albuquerque, Nuevo México, y en Santa Fe también. Entonces, como que para mí es ¿Y cuál fue el milagro? Lo que pasa es que las monjitas ya habían construido ya les habían construido la capillita, y de repente se dieron cuenta que arriba podían tener espacio, ¿sí?, que necesitaban, pero no había manera de construir una escalera, ¿sí?, que pudiera llevarla, o sea, para tener acceso digamos, al mezanín que tenía la capilla. Y entonces, pues no tenían dinero, pero pues necesitaban un carpintero para ver si les podía construir la escalera. Y entonces llegó un carpintero a decirles que los podía construir. Y entonces les dijo, no es que me dejan trabajar solo. Y sí, las monjitas se fueron, y él estuvo trabajando, no recuerdo cuántos días fueron, y de repente cuando fueron ya a checar, ya estaba la escalera lista de una sola pieza, de una madera finísima, tallada, o sea, es un trabajo hermoso, y además, o sea, todos los arquitectos han dicho que es imposible hacer ese tipo de escalera como la hizo él, de una sola pieza en madera. No tiene clavos, ni tiene pegas, ni nada. Exacto, no tiene clavos, no tiene pegamento, no tiene nada. Y cuando buscaron al señor, al carpintero, ya no estaba. Entonces, wow, ese milagro a mí en lo particular me encanta, porque bueno, me da la bendición de conocerlo. Pero bueno, algo también muy importante es que San José, hay dos versiones, que era joven y otra que estaba viejito. La versión de por qué lo pintan viejito luego era porque de esa manera, como era una medida piadosa, como para decir, vamos a cuidar que la Virgen era virgen, porque pues no podía un viejito, ¿cómo se llama? Era como un padre ya para la hacer uso del matrimonio, dilo con todas las letras. No había y menos porque no había la pastillita azul, pero realmente era joven, sí era mayor que la Virgen, pero calculan que entre unos 20 y 30 años, porque se necesitaba un hombre joven, fuerte para poder hacer todo lo que tenía que hacer, desde la huida a Egipto, cuidarlos, el regreso, o sea, porque nosotros la verdad pues se fue a Egipto, pero el camino fue, o sea, verdaderamente difícil. Yo me imagino que finalmente estaban los ángeles de Dios también ahí escoltándolo, pero sí, igual que en la cruz. Igual se necesitaba un hombre ya fuerte y vigoroso, y bueno, sí llama la atención, por ejemplo, de ver un hombre así con sus azucenas, y dices, pues qué hombre trae unas azucenas, ¿no? O sea, se las llevaba la Virgen. Entonces, bueno, pues, que representa su santidad, y porque, o sea, Dios lo escogió, entonces es el santo de los santos. San José, finalmente, conclusión, es el santo de los santos. ¿Han leído El silencio de María, de Ignacio Larrañaga? Yo hace mucho, lo leí. Uy, hace años. También hace tiempo. María de Larrañaga, sí. Importante. Hay otro que es de Santiago, no me acuerdo cómo se apellida, que se llama El Evangelio Secreto de la Virgen María. No, bueno. Yo les recomiendo, son novelados, obvio, no son dogmas de fe, pero te ubican mucho en esa presencia de José con María. En algo maravilloso, es algo preciosísimo.
Sí, la verdad es que yo, ahora que me puse a investigar sobre San José desde el año pasado, estoy fascinada con lo que he aprendido y sí, efectivamente, por eso también hay muy poco, o sea, uno de los sacerdotes que quedó fascinado con San José y que quería investigar más de él, no había libros, no había literatura tampoco. Entonces... están también los evangelios apócrifos. Sí. Que hablan un poco, pero vamos, que no puedes creerlo porque pues, es como una novela también escrita y que habla de que no es que fuera muy mayor, pero sí que ya tenía una familia. Entonces, bueno, que por eso hermanos de que era viudo y que ya tenía hijos. Que tenía 2 hijos, que por eso hablan de los hermanos de Jesús. Así es. Pero bueno, no lo podemos descartar, no lo podemos asegurar porque no es dogma de fe. Pero bueno, sí, se supone que tiene que ser además de muy obediente, una persona de mucha oración, es que fuera fuerte, porque además era en el momento que tenía el sueño, inmediatamente actuaba. Si San José, no sé con quién lo hablaba el otro día, si San José se hubiera puesto a meditar, bueno, sí, me tengo que ir, voy a buscar qué llevarnos de comer para poder atravesar el desierto y llegar a Egipto, los hubieran agarrado ahí. ¿Por qué? Pues porque era cosa en este instante, ya. Sí. Oye, yo quisiera agregar algo, perdón, yo quisiera agregar algo de San José, que a mí me encanta, que él es el menos protagonista, ¿no? De la familia divina. Ni una palabra, ni una palabra. Exacto. Ninguna. Ajá, entonces, o sea, como que él, su papel es, estoy aquí para servir y para apoyar a los grandes que son Jesús y María. Entonces, y él siempre como, soy el secundario no es el protagonista principal. Entonces, su humildad es algo fascinante, ¿no? Porque no reclama, no dice nada, aquí estoy. No lo dice porque no, pero su actitud es, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, las mismas palabras de la Virgen. Entonces, yo creo que por eso es tan grande el ejemplo de José, ¿no? Que es algo que debemos de imitar, porque nosotros como catequistas tenemos que estar como San José, ahí. Exacto. Pero el protagonista es Jesús, exacto, no yo. Exacto. Es una virtud que nosotras tendremos que practicar mucho, pedirle ayuda a él. Sí, sí. Sí, por eso a mí él me encanta, porque verdaderamente su humildad es divina, es grandiosa, es enorme. Entonces, creo que nosotros, como dices, Charito, tenemos que ser igual. Nosotros estamos presentando al grande. Nosotros somos nada más el caminito para llegar al grande. Nosotros no somos el grande, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso de San José, el gran ejemplo de San José en su vida. Se me hace por eso el santo de los santos. Así es. Charito, pero ¿quién nos ama a todas? ¿Quién nos ama? A ver. ¿Quién nos ama? Mira, ¿quién nos ama? Pues muy bien, Irmita. Claro que sí. Él nos ama, Él da la vida por nosotros. A todas, por igual. ¿Sabes qué? Que como de repente dice, es tan grande mi ejemplo que además les va a costar mucho trabajo seguirme. Pues le pongo unos chiquitos para que los vayan imitando a ellos y luego ya me alcance. Claro. Los que ven que sí llega. Lupita quiere hablar. Sí. Lupita, dinos. Sí, mira, lo que pasa es que yo tomé un curso hace muchísimos años de un señor José Prado, que es Historia de la Salvación, nuestra propia historia, y habla sobre los pobres de Yahvé. Un día se lo dije precisamente al padre Raúl, ¿por qué no hablan en general de los pobres de Yahvé cuando se supone que la Virgen, y había un grupo especial que era precisamente pobre de Yahvé, que lo único que querían es servir a Dios, amar a Dios y hacer su voluntad? Y la Virgen era de esos pobres de Yahvé. Como Ana, como Simeón. Todos ellos eran de ese grupo, Joaquín y Santana. Era el resto fiel. Exactamente. A mí me impresiona porque entonces entiendes mucho a la Virgen.
a la Virgen que fue educada realmente para Dios, pero que como le pidió Dios lo que le pidió ser madre de Dios, entonces ella dijo sí, porque estaba educada a hacer la voluntad de Dios. Sí. A mí me fascina esa parte de esas personas que están nada más consagradas a ver lo que Dios quiere de ellas. No importa, ni se creen mejores, ni nada. Es simplemente son instrumentos para el servicio de Dios. A mí me gusta mucho eso. Por eso te quiero decir. Es que eso es algo que también, solo cuando investigas, porque ambos se habían consagrado a la Virgen a los 3 años, desde los 3 años en el templo, y San José también por su parte pertenecía a un grupo de monjes que le llamaban, no recuerdo ahorita, pero era donde también ellos hacían voto de castidad. Entonces él por su propia cuenta también le había hecho ese voto de castidad. Y la humildad, como dice Cristi, es que sí, o sea, él podía haber presumido, hey, yo soy el hijo de Dios y mi esposa es la Virgen María, ¿no? Como a veces luego nosotros podemos así como que, hay alguien que le dio lustre al apellido, ¿no? Presumimos, ¿no? Mi abuelo era, no sé, Porfirio Díaz. Espero que no digas el presidente de la República, porque hoy lo apaleamos. No, lo apaleamos. Maligno, es maligno. No. De López Mateos, el menos, así de los menos malos. De López Mateos. Sí, exacto. En fin, entonces sí, la verdad es que es hermoso cuando te enteras de la santidad, exacto, de estos ejemplos de santidad. ¿Y por qué los tenemos? O sea, la iglesia, la riqueza de la iglesia es por eso luego, o sea, nos critican por envidita, o sea, por envidia, porque de verdad todo lo que tenemos en el Vaticano, todo lo que tenemos, o sea, es digamos que dice, ay, ¿por qué no lo venden todo y lo dan a los pobres? O sea, pues ahí... Y Jesucristo les diría, porque pobres siempre tendréis, pero a mí no siempre. Exactamente. Exactamente. Son los San Judas Iscariote que le dijeron, ese perfume lo podríamos haber vendido en 300 denarios para dárselo a los pobres, ¿no? Y para echárselo al bolsillo. Pero que era para él, exactamente. Para mi pobre bolsillo. Yo fascinada con San José. Sí, ayer precisamente, que no sé si vieron la peregrinación del Padre Solana, ayer que estuvimos, no sé si fue o cuando, estuvimos viendo el barrio, ¿cómo se llama? El lugar de Josafat, y adelante otro que se compró precisamente con las monedas de Judas, que era para enterrar a los que no eran israelitas. Y dices, ¿para qué sirve el dinero? Para un cementerio, o sea, para los muertos. El cementerio de los, sí. El más rico del panteón, decía mi suegra. Así es. Y yo creo, Charo, ahí está la importancia de los santos, ¿no? De venerarlos, es realmente conocerlos para, como tú dices, esa simbología tiene muchísima enseñanza de vida. A mí siempre que me llegaban a decir, y es que ustedes los adoran, no. Sí, definitivamente vemos hermanos que podemos dar esa impresión, yo lo tengo claro, lo digo, y que el mejor ejemplo es, sí, San Judas es un gran santo de una gran talla, pero no se puede llenar San Hipólito así el 28 de octubre y estar la adoración al Santísimo vacía. O sea, esos son de los errores que llegamos a suceder, porque realmente esa es la diferencia. O sea, y sí me lo han llegado a debatir y les digo, en eso tienes toda la razón, pero al final del día, pues es responsabilidad de uno educarnos en eso. O sea, ellos son un medio, son un ejemplo de que sí se puede alcanzar la gracia de Dios, seguir el ejemplo de Dios, llegar a tener gracia ante sus ojos, pero no son Dios ni siquiera. O sea, y a mí, ¿sabes qué? Ahorita que dijo de Pepe Prado, esta Lupita, yo tuve oportunidad de vivir Nueva Vida de Pepe Prado y después replicarlo y darlo a jóvenes en Iztapalapa. Y la verdad, para mí fue muy fuerte, para que a ellos les quedara, porque decíamos esto, ¿no? O sea, cómo quedarles claro que Jesús es vivo en la Eucaristía. O sea, no está
solo en el crucifijo, no está muerto, está aquí con nosotros. Y entonces se decidió, a mí me tocó dar el señorío de Jesús, y cuando lo doy, ay, se me enchina el pie cuando me recuerdo, porque eran muchos jóvenes con muchísimos problemas muy fuertes, y cuando les digo, y saco un póster enorme de Jesús, hermoso, y le digo, ¿este es tu Dios? Pues ellos decían, sí, ¿estás seguro que este es tu Dios? Este no es tu Dios, y que agarro y que lo rompo, bueno, yo dije, a ver si no me... Ahorita te matan. Ahorita me matan, porque atrás estaban otros dos chavos sosteniendo, bueno, más bien al lado del sacerdote, sosteniendo la custodia así enorme. Le dije, este no es tu Jesús, este te lo representa, y que lo rompo, bueno, o sea, se me enchina la piel porque me acuerdo bueno, la se me enchina impresión hasta de la cara. ellos. Pero La impresión de ellos de qué estás haciendo, ¿no? O sea, de profana, ¿verdad? Y volteé y dije, ese es tu Jesús, y ante toda rodilla se dobla ante él, y se quedaron así, y bueno, así, o sea, se hincaron, así lloraban, y yo decía, ¡uy! ¿No? Entonces, es eso, ¿no? Esto es una representación, pero allá está, o sea, ese es, y no, fue una adoración hermosa que le doy gracias a Dios, porque yo estaba súper nerviosa antes de dar ese tema, y yo le dije, no, pues fuiste tú, o sea, porque yo decía, es que lo voy a romper, y sí lo pensaba, ¿eh? Y sí, es eso, o sea, sí, es recordar eso, o sea, y tuvo que ser así de fuerte y así de impactante, porque le decía, velo a buscar a él, y él es él, ¿no? Él es el que está vivo, entonces es recordar que sí son imágenes que nos recuerdan muchas cosas pero bueno, él está esperándonos ahora sí que en el sagrario, ¿no? Así es. Pero una pregunta, ¿cuál sería la manera más adecuada para transmitirles a las personas que por ignorancia o por lo que sea no alcanzan a descubrir que primero es el Santísimo antes que los santos? Porque yo creo que también ahí debemos de ser como cuidadosos, ¿no? Porque yo observé en una iglesita de acá donde vivo, acá atrás, un día, yo yo llegaba unos minutitos antes y me iba al sagrario, pero como es chiquita la capillita, me percaté, escuché también que el padre que celebraba ahí la misa, pues así como un poquito brusco, digo, no sé, es un comentario, pero así le dijo a una señora, pues yo estaba hincada en el reclinatorio, pero como tiene la voz como la mía, muy suave, yo alcancé a escuchar que le dijo, oye, tú, ¿a poco crees que con estarle agarrando el vestido al santo ya te va a hacer el milagro? O sea, yo digo que pues primero explicarles, ¿verdad? Darles como un pequeño así en la misa, decirles, miren, cuando lleguemos aquí en primer lugar, pero así como bien brusco, porque ya estaba la gente esperando la misa, y algunas dos señoras que estaban ahí cerca a un santito, yo creo que le estaban agarrando ahí el manto, no sé. Y dijo, ¿y tú qué crees que con estarle agarrando ahí te va a hacer el milagro? Y yo dije, órale, no, pues sí está fuerte, porque pues las señoras igual y nadie les ha dicho nada. O sea, a lo mejor. Pero fíjate lo que acabas de decir, ellas tocaban el manto. ¿Qué hizo la hemorroísa? Tocar el manto de Cristo. Sí. Entonces yo sí, aunque era el padre, pero se me hizo un poquito como fuerte. Yo estaba hincada ya. Y él les dijo así, frente a toda la gente, yo dije, bueno, ¿yo quién soy para criticarlo? Pero mejor decirles, miren, mi gente, el primer lugar hay que venir al Santísimo, ya después pues pidan intercesión por santito que ustedes... Pero a mí se me quedó así como que muy brusco, pues, o sea, como que se me hizo un poquito brusco. Yo siempre les digo, primero hay que saludar al patrón y después a sus súbditos. Sí, pero bueno. Hay formas, para todo hay formas, ¿no? Pero te digo, tanto unos como otros a veces ignoramos y no aplicamos un poquito
pues no sé, checar primero de qué manera le digo para que él no se sienta tan bien triste, porque a lo mejor nadie le ha dicho nada. Claro, ¿y sabes qué pasa? Te voy a decir, hay muchas personas que se sienten heridas por la forma de que las tratan, digamos, la jerarquía eclesial, no sé, un sacerdote mal formado, hasta una secretaria de la parroquia. ¿Por qué? Porque ya eso identifican como que eso es la iglesia. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Un día en un pecero, un día del 28 de San Juditas, yo venía también en un pecero, en una combi. Pues ese día mucha gente, yo creo que acude a que le bendigan a sus santitos. Yo nunca he ido así, pero yo veo. Y venía una persona en el pecero con su santito abrazado. Digo, cada quien sabe sus necesidades y su educación, su manera, pues si no le han enseñado otras cosas. Y traía su santito así, y en el mismo pecero venía un vecino mío, y le dijo, ya traes a tu San Judas Tadeo, y le dije, y bien seguro de sí, le dijo que sí, bien contento, le dijo que sí. Pues orgulloso de lo que él sentía, ¿no? Y le dice, ¿y qué? ¿Ya poco trayéndolo a él, qué? ¿Te va a ayudar o qué? Y yo digo, bueno, este señor, ¿qué le pasa? Pero como es un señor grande que si le dices, no entra en razón. O sea, yo ya he platicado con él y no, bueno, es un folclore. Pero ese día no me atreví porque yo venía como un poco retirada, yo nada más lo escuché y dije, pero él no es católico tampoco, yo lo sé por eso. Claro. Entonces como que dije, pues no tiene, ya algunas veces hemos platicado y pues no, él no. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque de apoyar a las personas, digo, de invitarlos al lugar más importante y luego ya, pues, a sus santitos, como dice Linda, después ya hace su procesión, pero sí es muy, creo yo, Charito, no sé. Yo tengo una pregunta, Charito. A ver, yo quisiera saber, por ejemplo, ahorita, bueno, todo esto que estamos hablando, cuando se hace esta adoración a los santos, que no es debida porque ellos son como intermediarios, ahora sí que los meros son Jesús, bueno, Dios y Jesús, que son uno, pero por ejemplo, la Virgen, la adoración a la Virgen, ella es la madre. ¿Sí es igual que a un santo o sí se debe de aplicar igual que al santo o es una situación diferente por ser la madre de Dios? Son tres diferentes tratos. No sé exactamente ahorita pero a ver, idolatría es cuando adoras a alguien que no es Dios. Ajá. La adoración es solo para Dios. La latría es para la Virgen, que es una veneración especial. Y la otra veneración es mucho más sencilla, es para los santos. O sea, la Virgen tiene un grado más de veneración, pero sigue siendo veneración. Adoración únicamente a Dios. Ok. Por eso es importante, digo, que sepa los mexicanos, sobre todo, el hecho del 12 de diciembre, ¿no? De que es, porque mucha gente lo ve como, verdaderamente ven a la Virgen de Guadalupe como a Dios. Sí. ¿Estás de acuerdo? Por eso por eso en aquella época, imagínate cuando aquella época fue en 1600 y cacho, pues decían, no puede ser porque esto se cae en una idolatría. Entonces pues, quisieron hacer lo que hizo Maritza y le rompieron las imágenes y por poco les rompen a su Santísima Madre aquellos porque estaban muy enojados y hubo una gran guerra, entre Oriente y Occidente y saquearon Roma y rompieron cosas. Entonces, tampoco, o sea, no caer en los extremos siempre son malos. Claro. Para la próxima te prometo darte los nombres exactos. Una es latría, adoración a Dios. La veneración de la tría es para la Virgen y la de, ya por favor, no me acuerdo exactamente, pero para los santos. Y siempre, como decía aquí nuestros apuntes, decían, siempre en relación con Dios. ¿Por qué?
yo venero a este señor, a esta imagen, a este santo, por lo que la gracia de Dios hizo en él y por lo que él pudo lograr parecerse a Jesucristo y seguir su ejemplo. Y como para mí Jesucristo está muy lejos, puedo seguir este, que es un poquito más cercano a mí. Por ejemplo, el de Santa Teresita del Niño Jesús, que pareciera muy sencillito y que no lo es ofrecer todos mis dolores. Ella era una niña súper consentida y muy enfermita. Pero entonces ella decía, yo soy tu juguete, Señor. Tú juega conmigo cuando tú quieras. Y cuando no, déjame como la pelota escondida en un rincón. No necesito que me des toda tu atención, pero todo lo que yo haga lo hago por amor a ti. Y todo lo que ofrecía, lo ofrecía por las misiones. Por eso es la patrona de las misiones. Y entonces había una monja que le caía especialmente mal. Le dijo, te voy a ofrecer tratarla bien porque en ella te voy a ver a ti. Fíjate, todos los pequeños detalles a imitar, ¿no? Entonces tú tienes que saber por qué quieres venerar a ese santo. ¿Qué es lo que te atrae? Por ejemplo, a mí San Francisco de Sales me parece impresionante porque tenía un genio como el mío y con un carácter fuerte como el mío y se le conoce como el santo de la suavidad, o sea, del trato suave con los demás y tenía un genio férreo. Entonces, tuve un sacerdote muy querido que fue mi director espiritual, el padre Gonzalo Urquiza, que el día que conocimos a su hermana, dijimos, que verdaderamente es santo tu hermano, porque no lo conoce, tiene un genio de la fregada. Dije, no, aquí es suave, tranquilo, amoroso, y es que es frenar, dominar tus instintos, dominar tu temperamento para lograr parecerte a Jesús. De San Francisco. Eso es lo que yo tengo que venerar. Precisamente de San Francisco de Sales aprendí esto, pedirle a Dios el don de la templanza, que es el dominio de los propios instintos. Es decir, que yo necesito, niñas, pídanlo para mí. Bueno, a mí, imagínate cómo me habrán visto, que yo ya lo he contado, pero realmente yo lo conocí por el padre Carlos, por Monseñor Cardona, porque precisamente en una de mis confesiones, no, de mis confesiones de tantos arrebatos, me mandó a leer el libro de San Francisco de Sales, efectivamente. Yo creo que mejor que lea el libro completo. Por favor, a ver si así lo logra. Y tiene libros muy lindos, pero el que nos mandó el padre Carlos está increíble. Sí. Bueno, pero es que ya es la recopilación de todas sus predicaciones. Sí. Pero las fuentes de la alegría de San Francisco de Sales también es muy lindo. Sí, a ese también es de mis santos favoritos. Entonces sí, yo venero a un santo. ¿Por qué? Porque es muy milagroso, o porque puedo imitarlo, o porque tiene ese aspecto de mi vida que yo quiero corregir. Eso es lo que tenemos que buscar. Ese santo que a mí me ayude a dominar mi ego, a dominar mi temperamento para parecerme un poco más. Si él lo logró, humanito como yo, a lo mejor yo también lo puedo lograr. Esa es la idea. ¿Y a nuestro Charo no dicen que no hay santo sin pecado? Hombre, claro. Hay un libro hermoso que se llama El defecto de los santos. Los defectos de los santos. Y es de temperamentos, precisamente. Y entonces habla de San Pablo, de San Pedro, sí. Y dices, ay, caray. Entonces me encanta cuando el padre Carlos nos los presenta y dice, y no era tan facilito, también tenía su penicito y tenía su... Pues sí, porque nosotros tenemos que ver en ellos que como humanos, pues también tuvieron sus errores, pero que lucharon por superarlos. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Por eso lo venero y le pido su ayuda. A ver, tú dime, ¿cómo lo hiciste? ¿Te ponías una piedrita en el zapato para que te lo recordara o qué hacías? Como San Agustín, de los grandes santos, y era un desastre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, como dicen los agustinos, yo también me voy a echar una canita al aire porque mi patrón, mi santo patrón, tenía un hijo.
Bueno, de hecho, Perdón, Charo, digo, en cuanto a la Virgen María en sus diferentes advocaciones, finalmente la vemos como la madre de Cristo, la madre de Hijo Dios, y por eso somos marianos. Somos marianos también, y no debemos tener miedo de amarla porque nunca la amamos más que Dios, que Jesús. Y bueno, esa separación, porque finalmente Jesús nos dio, así como nos dijo, nos habló del Paráclito prometido, el Consolador, también nos dio a su madre. Al final, todavía en la cruz, o sea, le dijo a María, ahí está tu hijo, a Santiago, a Juan, el amado, y a Juan, que somos nosotros, le dijo, ahí está tu madre. Y tenemos ese regalo que como madre, todo el mundo necesitamos una madre. Entonces, eso es sin llegar, obviamente, obviamente a la adoración. Pero por eso somos marianos también. Sí, Linda, pero también hay que ver qué advocación estamos viendo de la Virgen María, porque la Virgen María se aparece en diferentes ocasiones para pedirnos diferentes oraciones. Por ejemplo, en Lourdes nos pide, oramos por los enfermos. En Fátima, oramos por las almas del purgatorio para que no se condenen tantas almas. El de no me acuerdo, el que es de Santander, oramos por la santidad de los sacerdotes. Dependiendo de dónde se aparece, nos está mandando una oración especial. Santa por María ejemplo, Faustina, la de Santo Domingo, la Virgen del misericordia. Rosario, rezar por la conversión y para que se acaben las herejías. ¿Sí? Ella siempre nos está avisando que tenemos que rezar por algo, pero siempre María nos lleva a Jesús. Su referencia siempre es a Jesús. Y por eso las madres del Regina, que yo fui en kinder, fui al Regina y decía a Jesús por María. Así es. Por María. Y es como tuve la gran oportunidad. El viernes falleció mi abuelita. Algunas ya lo... pero la verdad me encanta, ahora sí que por algo pasan las cosas, ese día no tuvieron clase los niños y me fui temprano y me avisan antes de entrar a misa ahí en San Judas que ya no estaba respondiendo, ¿no? Entonces ya entré a misa y pues pude ofrecer la comunión y de ahí que resulta que hago la comunión y me avisan, me dice Diego, ¿me acompañas? Y ese día ahora sí que me dediqué con Diego a acompañarlo y fuimos a entregar a una iglesia, justo en ese trance me avisan y entro al Santísimo. Y precisamente ahí fue cuando, pues ahora sí que, como dice, saludando al jefe mayor, decirle, pues tú recíbela. Y sí pido que María, o sea, le dije, mamita, pues encamínala hasta los pies de tu hijo amado y ya, ¿no? Y la verdad es que eso es para mí, yo creo que fue de los mejores regalos ese día para despedirla, porque no pude ir ni a su velatorio ni a su sepelio por los protocolos que hay. Pues sí, pero qué mejor que encaminarla con la madre para que la reciba y se la presente a su hijo, ¿verdad? Así es, justo así. Bueno, mis amores, pues entonces, ¿qué les parece si aquí terminamos? La próxima clase vamos a hablar de la importancia del domingo. Claro, ¿te puedo hacer una pregunta antes de que te vayas? Dime, Miriam. Mira, es que antes de entrar, precisamente entré 10 minutos más tarde, porque me llama una sobrina mía y me pregunta que acá una señora quiere que en cadena se ponga a rezar por algo que se llama Proyecto Hospedando en tu Casa Ángeles y Arcángeles. Hospedando en tu casa son 9 días, 7 días. No son los arcángeles que nosotros... Esto me parece extraño, ¿verdad? No. Sí. Y tiene que los quemar el arcángeles último son día enviados unos de papeles. Dios y no los vas a invitar a tu casa, ellos llegan cuando Dios los manda. Tú tienes a tu ángel de la guarda siempre contigo y hay una rama del New Age que se encarga de esto de los ángeles y los arcángeles. No es muy correcto, no.
No es exacto. Perfecto, eso era lo que quería. Muchas gracias. Oye, también nos piden también lo de rezar mucho por todas las leyes que están pasando en México. Eso sí hay que rezar mucho, muchísimo, porque nos están haciendo la camita para meternos a sus cosas, a sus ideologías y cosas de esas. Entonces sí, hay que pedir, eso sí hay que rezar mucho, muchísimo y votar y ayudar y todo lo que nos pidan, porque sí, eso sí está muy, muy terrible. No sé si lo vamos a lograr, pero esperemos que Dios nuestro Señor lo pueda lograr. Y la Virgen de Guadalupe interceda. Y la Virgen de Guadalupe, que está aquí tan cerca de nosotros, rezarle mucho a ella. Acuérdense, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Sí, exacto. Bueno. Está bien, chicas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Ok.